Muy buenas tardes con cada una de ustedes. Bienvenida a Sublime Llamado, un espacio donde juntas descubrimos la hermosura de caminar en el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Gracias por estar allí conectadas ya. Agradecemos a Dios por este tiempo. Vamos a ir compartiendo la transmisión, vamos a poder etiquetar a todos nuestros contactos, nuestras amistades para poder bendecir a otras mujeres, chicas. Así que cada una de ustedes, bienvenida a este programa Sublime Llamado y es realmente un gozo tenerlas aquí reunidas porque sabemos que no es casualidad, sino propósito de Dios, de que nos encontramos todas aquí conectadas y nos vamos conectando, nos vamos pasando la voz. Hoy es un día especial porque vamos a recordar que cada una de nosotras realmente ha sido llamada con un propósito eterno. Y sabemos que hoy el tema que nos reúne es el empoderamiento espiritual de la mujer a través del Espíritu Santo. Así que preparemos nuestro corazón porque el Señor quiere recordarnos que no caminamos solas, sino llenas de su poder y de su gracia. Vamos pasando la voz, las que ya están conectadas ahí. Gracias, nuestra hermana Ivette ya está conectada, Normita Ivonne, Norma Esperanza, Jenny Mar desde Argentina. Gracias por conectarse, chicas, y podamos nosotros seguir pasando la voz. Voy a poner yo también, vamos a tomarnos estos segundos, mientras usted ahí está también conectándose y pasando la voz a sus contactos, vamos poniendo allí, etiquetando para poder nosotros muchas veces no les llega a algunas la notificación. Entonces vamos poniendo nosotros allí para que se vayan conectando y no se pierdan en esta mañana, en esta tarde, en algunos lugares ya, de poder estar aquí con nosotros avanzando, aprovechando este espacio que, como dije al principio, no es casualidad, es propósito que nosotros nos podemos encontrar aquí conectadas, porque el deseo de este programa es poder traerte gozo, traerte verdad de la palabra, enseñar acerca de la palabra y poder aprender juntas, estar ahí a los pies de Jesús aprendiendo en esta tarde. Muchas gracias, hermana Marlene, gracias por conectarte. Dios te bendiga, gracias. Vamos pasando la voz. Mientras, para poder aprovechar a lo máximo este tema, es un tema también precioso. ¿Qué tal si me acompañas ahí a hacer una pequeña oración en esta mañana antes de iniciar todo este programa? Padre amado, gracias por este tiempo precioso. Hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Espíritu Santo, toma el control de este programa, ministra a cada mujer que nos escucha, que nos ve. Llévanos a comprender que el verdadero empoderamiento no está en nuestras fuerzas, sino en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero leerles en el libro de Hechos, capítulo 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Así que, amada, este es el fundamento o el poder que necesitamos, que no viene del mundo, no viene de ningún lado, viene del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros podamos entender, y muchas veces entendemos esta palabrita de empoderamiento, en lo secular es mal usado, ¿no? Es mal expresado, de repente entendido. Así que hoy queremos enseñarte este tema acerca sobre el empoderamiento de la mujer a través del Espíritu Santo. Así que no nos estamos refiriendo a feminismo ni a ideologías humanas, nos estamos refiriendo al poder que el Espíritu Santo da a la mujer que se rinde a Cristo. Y por supuesto, como todas las mañanas, siempre estoy acompañada, ya es de casa, es una amiga, y que usted también la conoce, la tuvimos aquí en Perú, compartimos momentos agradables con ella en esta mañana y que hoy va a estar con nosotros trayéndonos este tema, justamente la mujer
el empoderamiento de la mujer a través del Espíritu Santo. Así que no te lo pierdas, pasa la voz, etiqueta a todos tus contactos, comparte la transmisión, qué es lo que tenemos que hacer, que un poquito de lo que es la obra evangelista que tenemos que compartir, porque es una forma de cómo evangelizamos también nosotros, ¿verdad? Así que en esta mañana vamos a poder aprovecharlo. Pero antes de poder invitar a la pastora Ángeles Arigunaga, quien va a estar con nosotros, quiero que allí, hermana, las que ya están conectadas, las que se van conectando, ahí usted me pueda decir en una sola palabra, ¿cómo te sientes cuando tú escuchas que el Espíritu Santo vive en ti? Con una sola palabra, de repente fuerte, de repente animada, acompañada, segura, poderosa en Cristo, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú te sientes? Con una sola palabra, ahí pónmelo mientras vamos a recibirlo en esta mañana a nuestra pastora Ángeles Arijunaga, pastora amiga de nosotros y de todos, de cada una de ustedes. Bienvenida, pastora Angelita, a Sublime Llamado en este tiempo, en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Amén, amén. Para mí siempre es un gozo, es una alegría y conversar con amigas es deleitoso. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Las conversaciones entre hermanas en la fe son edificantes, recreativas, de verdad que es una caricia para el alma. Entre amigas, dice la escritura, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en el día de la angustia. Y es para mí un gozo participar contigo, amada Elenita, y ver la gracia y la misericordia de Dios al unirnos, romper estas barreras a través de estas hermosas plataformas que nos acercan y de verdad que eres una mujer sensible porque de verdad que veo cómo a cada una, claro que nos estudias, pero también eres sensible porque a cada una nos das un tema que manejamos, que experimentamos, que vivimos, que lo podemos hablar desde la escritura primeramente y desde la experiencia. Entonces, me siento como pez en el agua. Claro que sí, yo creo que el Señor también ahí poniendo el tema y dando a la persona adecuada. Así que nos sentimos y como decías, es un placer conversar entre amigas. Y más te hemos tenido aquí, hemos compartido, ha sido grato realmente hoy en este tiempo que ya viene el próximo año para preparando toda la conferencia nuevamente y me preguntaban por ahí, ¿vendrá la pastora Ángeles nuevamente? Sí, yo estaba Sí, pensando, todo se no la me pregunta, a tienten, la expectativa. no me tienten porque estoy así, estoy así como decimos en México, ustedes dicen rana y yo salto. Entonces está la expectativa ahí. Pero damos gracias al Señor, que Dios también, he conocido muchas mujeres de Dios, mujeres que han pasado y que pasan por aquí en esta plataforma de Sublime Llamado, un programa que ha nacido en el corazón del Señor, siempre digo, porque realmente son mujeres que Dios ha puesto, en la cual de repente a veces pensamos de que, es que la pastora conoce mucha gente. Realmente no he conocido. Dios ha ido en el camino haciendo que nuestro mismo espíritu nos vayamos encontrando, ¿no? Y vayamos pues aceptando. Cuando viene de Dios, Dios acomoda todo y perfecto y pone las personas adecuadas. Así que yo estoy agradecida por la amistad de cada una de las mujeres que pasan acá, por tu amistad, Angelita. Ha sido un placer tenerte aquí en Perú y espero volver a tenerte nuevamente aquí en Perú muy pronto, si Dios así lo permite. Así que queremos hoy, sabemos de que traes un tema muy, muy controversial, digamos así, por esta palabra, ¿no? Sobre el empoderamiento.
y en lo secular esta palabra ha sido mal usada, mal entendida de repente, y también que se ha ido metiendo estos conceptos equivocados dentro de nuestras congregaciones. Por eso siempre estoy tocando este punto porque quiero que quede muy claro sobre qué empoderamiento estamos hablando. Y hoy es el tema sobre el empoderamiento espiritual de la mujer a través del Espíritu Santo que hoy nos vas a traer. Así que queremos aprovecharlo lo máximo. Adelante, Angelita, en esta mañana. Claro, claro que sí, con todo el gusto, con todo el corazón, el empoderamiento de la mujer por medio del Espíritu Santo. Sin duda que nos ha tocado vivir una era en la cual las mujeres han dejado de ser actores o a desempeñar papeles secundarios, tanto en el sector secular como en lo espiritual. Todavía nos falta mucho camino que recorrer, pero sin duda que ya hemos ganado espacio. Indiscutiblemente, ser mujer no es sinónimo de debilidad. Tenemos que entender que todas nosotras estamos paradas sobre los hombros de mujeres que le creyeron a Dios, que fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo y que estuvieron dispuestas a enfrentar cualquier desafío para cumplir la obra y la misión que Dios les había encomendado. Sin duda que a través de la historia, escuchar nombres como María Ether, Katherine Kuhlman, Aimee Person, cada una de ellas tiene un rasgo distintivo. Katherine Kuhlman fue llamada la mujer que creía en los milagros. A Aimee Person se le dio el título la mujer de la providencia, una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que se dice que por donde quiera que la vieras no había nada débil en ella, una mujer que no tenía límites, una mujer que ensanchó su fe mucho más allá de sus propios recursos. ¿Qué decir de Katherine Kuhlman? Muchos teólogos, líderes espirituales mundiales dicen, la mujer que nos llevó a conocer cómo intimidar con el Espíritu Santo, la mujer que nos reveló mucho más, nos reveló en la práctica cómo se vive con la guianza, con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo. Algunos, María, como María Ether, una mujer que vivió aproximadamente en los años 1840, una mujer que si hoy todavía estamos arrastrando cierto machismo, ciertos prejuicios y criterios, imaginémonos todavía en aquel tiempo, por estas mujeres fueron esforzadas, fueron valientes, le creyeron a Dios, eh, eran gente de una fe audaz, de una fe atrevida. Eh, Se dice de María Ether, la mujer que mostró el Espíritu de Dios. Y sabes que cada una de ellas en sus diferentes tiempos fueron inspiradas la una a la otra. Por eso es que digo que muchas de nosotras estamos paradas sobre los hombros de estas mujeres que nos pusieron la plataforma, que ellas hicieron la escalera para que nosotros subiéramos, nosotros escaláramos y muchas de nosotras estuviéramos hoy viviendo lo que ellas experimentaron de una manera sobrenatural y poderosa. Eh, Hablar de este empoderamiento, claro, claro que causa controversia cuando nosotros no nos documentamos, no preguntamos y no sabemos observar y escuchar con detenimiento. Eh, el texto que leíamos en primera instancia, pero recibiréis poder. Ahí está implicado muchos de nosotros, y la misma Biblia lo registra. Voy a hablar particularmente de las mujeres, debido a la cultura, debido a muchos criterios y pensamientos que venimos arrastrando. Muchas mujeres crecimos con complejos, crecimos con inseguridades, crecimos con límites,
eh, se nos cerraban muchas puertas, muchas limitantes. Pero cuando venimos a Cristo, nuestro mundo se transforma. Somos adoptadas, somos llamadas hijas, hijas de Dios. Somos de verdad empoderadas. ¿Por qué? Porque se rompe esa invisibilidad, ¿sí? Para muchas personas no calificábamos, no les importaba nuestro criterio, nuestro pensamiento, no les interesaba nuestra opinión. Eh, tristemente, tristemente una vez escuché a uno de nuestros líderes decir: Dios nos libre de que una mujer dirija nuestras asambleas, dijo. Las mujeres son emocionales, las mujeres son sentimentales y las mujeres, dijo, son hormonales, ¿verdad? Entonces todavía en este siglo XXI se siguen arrastrando estos indicios de esta formación cultural, pero las mujeres de Dios, no tenemos que gritar, ni levantar la voz, ni pelear porque se nos escuche. Es el Espíritu Santo en nuestra vida el que realmente transforma, el que realmente de dentro hacia afuera, esa exousia, ese dinamis que deposita Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo, nos transforma. A mí, a mí en algunas ocasiones, algunas de las hermanas, llego a otras partes de mi país, otros estados, y bueno, algunos realmente no me conocen, otros posiblemente en algunas fotos del Facebook a lo mejor no sale tan real la imagen tal como somos, ¿verdad? Algunas veces me han dicho: ay, yo pensé que usted era más alta, está bien chiquita, o yo, ¿verdad? Nunca he pretendido ser lo que no soy, pero a veces las personas miran de manera diferente. Entonces, muchas veces trato de pasar desapercibida cuando llego, trato de ir de bajo perfil, como si fuera un miembro más, los que no me conocen, ¿verdad? Y entonces de repente pareciera que algunos te subestiman, te desestiman, porque no te ven con las pretensiones, porque no te ven en esa forma mística, ¿verdad? Esa forma mística. Entonces, tratamos de ser lo más naturales. Y entonces de repente me entregan el lugar y predico la palabra y cuando termino me dicen muchas de ellas: pero es que usted se transforma en el púlpito, es que usted es otra. Y le digo: bueno, hermanas, ¿de qué se sorprende? Pues esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía con tanta vehemencia, eh, eh, decía Pablo, eh, gracias, ¿verdad? Porque Dios me ha dicho 3 veces: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que indiscutiblemente lo que somos, en lo que nos hemos transformado y lo que podemos vivir y cómo lo podemos vivir y, y el poder que puede salir de nosotros, vasijas de barro, indiscutiblemente está en alguien que pagó el precio. Y el que pagó el precio se llama Jesús. Jesús pagó el precio. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por esa obediencia que dice el apóstol Pablo: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Y es ese entronamiento, es ese lugar que Jesús se ganó y que hoy está sentado a la derecha, a la diestra del Padre. Y cuando dice que está sentado, perdónenme la expresión, a veces en nuestra idiosincrasia pensamos que Jesús está cruzado de piernas, pensamos que Jesús está con un dedo en su barbilla, solamente mirando, observando, pillando quién peca o qué hilos mueve. De ninguna manera. Cuando dice que Jesús está a la diestra del Padre,
Jesús está vestido de poder, de autoridad. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo está debajo de su dominio, en su control, en su señorío. Por eso decimos que es el Dios que todo lo puede. El apóstol Juan decía en sus primeros versos, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y el verbo lo vimos por la tierra, caminó entre nosotros, pero hoy está coronado de gloria. Las tinieblas no pueden prevalecer contra él. Entonces, el apóstol Pablo en su capítulo número 4 de la carta a los Efesios nos dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y cuando dice dones a los hombres, no se está refiriendo al sexo masculino, se está refiriendo al género, al género humano, a la raza humana. Entonces ahí estamos incluidos, mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, constantemente Jesús hacía una invitación. Juan capítulo 7:39, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Y dice Juan el escritor, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyeran en él. Y era una constante en la vida de Jesús. Incluso el mismo Juan el Bautista vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Y Juan el Bautista dijo, yo a la verdad los bautizo con agua, pero detrás de mí viene el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y realmente cuando tienes un fuego dentro de ti, cuando ese fuego ha consumido la escoria, cuando ese fuego ha consumido la intimidación, cuando ese fuego ha consumido el prejuicio, cuando ese fuego ha consumido las inseguridades, los complejos, cuando ese fuego ha consumido la imposibilidad, entonces ese fuego te arroja, entonces ese fuego te impulsa, como dijo el escritor sagrado Jeremías, mayor fuiste tú, oh Dios, y me venciste, porque cuando quise renunciar, cuando quise cruzar los brazos, cuando quise rendirme por tanta oposición, por tanta crítica, por tanto rechazo, por tanto comentario mal sano, mal fundado, cuando dije estoy cansado, cuando dije estoy cansada de ello, dice entonces había dentro de mí un fuego ardiente que lo quise resistir y no pude. Me venciste, mayor fuiste que yo. Entonces es el Espíritu Santo indiscutiblemente que hace su obra en nosotros de una manera maravillosa, sobrenatural. Y Jesús tenía una constante hablando acerca del Espíritu. Dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Mandaré al Consolador, al Espíritu, de verdad, para que esté con vosotros. Él los guiará, Él los enseñará. Y la orden fue enfática. No salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Y gracias a Dios por esos hombres y por esas mujeres que fueron en realidad obedientes, que estuvieron ahí esperando la promesa. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Sin duda que hay un antes y un después en la vida de las mujeres con Cristo y con la relación y la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Indiscutiblemente que con Cristo encontramos visibilidad, encontramos dignidad, encontramos valor, encontramos propósito, encontramos servicio, encontramos trascendencia. Con el Espíritu Santo encontramos una relación, una adopción por el cual clamamos Abba Padre, que llevó a renovar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nos redireccionó hacia una vida abundante, hacia una vida fructífera, porque amadas, servir a Dios es la mayor satisfacción, la plenitud
más grande que podemos experimentar, que nosotros siendo vasos de barro, vasijas horadadas, vasijas que muchas veces no tienen gran atractivo, pero que Dios nos hace valiosas, nos hace de verdad brillar para su gloria y para su honra. Así que hablar de las mujeres y de su relación con el Espíritu Santo en ellas, pues hay un antes y un después en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos mujeres que fueron usadas por el Espíritu de Dios de manera particular en un momento de la historia muy difícil, pero también trascendente. Y, y estas mujeres, aunque fueron llenas del Espíritu y experimentaron esa plenitud, sin embargo, solamente podían tener el Espíritu Santo por tiempos, en los momentos en los que el Espíritu Santo tenía que hacer las cosas a través de ellas. Hoy tú y yo lo gozamos, lo disfrutamos, lo vivimos de una manera permanente, de una manera permanente. Él ha hecho su morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, morada, habitación. Él se mueve en medio de nosotras y qué maravilloso, selladas con las arras del Espíritu. Dice Dios, esta mujer me pertenece, esta mujer es de mi pertenencia, la tengo marcada, la tengo sellada con mi Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, hermanos, pero no nos podemos quedar ahí. Porque yo siempre le digo en mis conferencias a las hermanas, el Espíritu Santo no nos ha sido dado solamente para vivir de manera melancólica de manera nostálgica, para vivir una vida mística, de encierro, de aposento. La vida espiritual, sí, sí se vive en tu habitación en secreto, porque así dice la palabra, tu Padre que te ve en secreto y te conoce en secreto te recompensa en público, pero la vida práctica se vive fuera de nuestras cuatro paredes. Ahí es donde tenemos que influenciar, ahí es donde tenemos que libertar a los cautivos, a los presos, darles apertura de la cárcel. Jesús lo dijo claro, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas, a predicar esas buenas noticias, a traerle esperanza a las que viven sin esperanza, a decirles que pueden salir de sus prisiones, que pueden salir de esa depresión, que pueden salir de esos temores, de esa angustia, de esos delirios de persecución, que hay respuesta a sus preguntas existenciales. El Espíritu Santo nos ha enviado a decirles a ellas que hay una calidad de vida maravillosa en las manos del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento nos va a ser familiar escuchar nombres como los de María. María, hermana de Moisés y de Aarón. Ustedes saben quiénes son estos líderes. ¿Quién era Aarón? ¿Quién era Moisés? Y ahí está también la vida de una mujer, que la vida de María comenzó desde muy niña, desde siendo una niña, una jovencita, tuvo una capacidad de acción, vigilando el transcurso de su hermanito que iba en ese canasto en el río, donde pudo haber sido devorado por los animales, por los cocodrilos, por los lagartos, donde pudo haber sido devorado por los animales, pero ahí estaba la jovencita eh, observando que es llegar a su destino y cuando llega a los pies de la doncella, de la princesa egipcia. E inmediatamente ella sale a flote para decirle, si tú gustas, te puedo traer a una nodriza y era su propia madre. Entonces, qué don de persuasión, qué capacidad para idear las palabras y persuadir a la princesa. Entonces, desde ahí vemos los propósitos de Dios. Después la vemos en el desierto, cómo sale con panderos celebrando la victoria y cómo puede influenciar, puede inspirar
y puede dirigir a las mujeres en este cántico. Ella misma puede ser inspirada para escribir parte de esta letra. Y bueno, aunque tuvo sus errores, ¿verdad? Ya sabemos que tuvo sus errores, criticó a su hermano, en un momento se sintió desplazada, porque Dios solamente va a hablar a través de él y no a través de nosotros. Y eso es un foco rojo en el cual nos tenemos que fijar. Si queremos fluir en el Espíritu, si queremos fluir en los dones que Dios ha depositado en nuestra vida, tenemos que cuidarlo como dice la Escritura, sí, la salvación se cuida con temor y temblor, pero también lo que Dios ha depositado en nosotros, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacernos responsables de ejercitar el don, de ejercitarlo de manera sabia, inteligente, con la mayor humildad y sobre todo, como dice Pablo, los dones han sido dados para edificación del cuerpo de Cristo, no para mi popularidad, no para mi ganancia deshonesta, no para posesionarme o posicionarme. No, no para yo tener ventajas ni subyugar a nadie. Los dones han sido dados para edificación del cuerpo de Cristo y las señales y los milagros para los incrédulos, para los que creen y piensan que Dios está ausente, que el poder de Dios ha menguado. La Biblia es clara. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, para sanar, para hacer cosas extraordinarias. ¿Qué decir de la vida de Débora? Todas hemos hablado, estudiado y predicado acerca de Débora. Esta líder trascendente, influyente. Algunos dicen la primera jueza de una corte, eh, una mujer de equilibrio, de balance, una mujer con los pies en la tierra, pero su corazón elevado a Dios, al Espíritu, una patriota que amaba a su pueblo, una mujer valiente, una mujer que sabía tomar su lugar. Ella no lo peleaba, no lo buscaba, no sabía el lugar que Dios le había dado. Fue y llevó el mensaje para inspirar al líder, a Barak. Aquel hombre reconoció la influencia, el poder de esta mujer y dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Bueno, a lo que la palabra respondió, ¿verdad? Dijo, bueno, la jornada será para una mujer. La jornada de esta victoria será para una mujer. Y bueno, ya sabemos nosotros que Jael, una mujer que era una ama de casa, una mujer pasiva, entre comillas, pero que esa pasividad se acaba cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, cuando el Espíritu Santo hace tocar todas las fibras y cuando la fe es impulsada, nos salen fuerzas de donde a veces nosotros pensamos que no teníamos. Nos sale una creatividad y que nosotros pensábamos que no podíamos tener. Es, es maravilloso. ¿Y qué decir de la Biblia, de la vida de Hulda? Eh, si usted gusta, más adelante puede ir al segundo libro de Reyes, en el capítulo número 22, versos 14 al 20, y también al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 22 al 24. Y entonces ahí nos vamos a encontrar con una profetisa, ¿verdad? Con una mujer que Dios usó para un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Había un caos, había un desenfreno, había altares que se habían levantado a dioses paganos, nada nuevo debajo del sol. Lo que hoy estamos viviendo, a veces el pueblo de Dios tampoco nos damos cuenta de que hemos levantado altares a ídolos, hemos subido ídolos a nuestro corazón, ídolos del trabajo, de nuestro desarrollo personal, de nuestro egocentrismo, ídolos de nuestras personas que amamos, llámese marido, llámese hijos. A veces no los amamos de manera saludable, sino de una manera
equivocada. Y el pueblo de Israel estaba viviendo una idolatría, estaba viviendo un olvido a la palabra, a la práctica, a la verdadera liturgia que Dios les había pedido. Y entonces se encuentran el libro de la ley. Y al encontrarse el libro de la ley, el rey Josías, que fue uno de los reyes más jóvenes, cuando él encuentra el libro de la ley y lee las palabras, queda impresionado. Y queda impresionado, dicen, le estamos fallando a Dios, estamos siendo rebeldes. Y dicen, no hay un profeta que consulten. ¿Saben algo interesante? Hulda es contemporánea de Jeremías y de otro profeta, ahorita no recuerdo exactamente, pero es de otro profeta, pero era contemporánea de Jeremías. O sea, estamos hablando de una personalidad Jeremías eh, incomparable. Sin embargo, ahí en escena también está una mujer. Y entonces los líderes espirituales concuerdan en ir a consultar con Hulda. Y cuando consultan con Hulda, esta mujer es una pieza clave para un avivamiento en este tiempo de Josías, en el tiempo de las reformas, en el tiempo en que después de muchísimos años se celebró la Pascua, después de que no se había celebrado. Y fue a través de esta mujer que fue valiente, que fue inspirada, que se atrevió a través del Espíritu Santo a profetizar y hablar lo que Dios le había demandado, no importando la personalidad del rey. Ella iba a decir lo que Dios le pusiera. Y bueno, pero Dios había visto la humildad del rey, había visto su inclinación y, y es algo de verdad sumamente interesante. Pero también vamos a encontrar ahí que hay un pasaje en la escritura, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, en el libro de Samuel, en el capítulo 25, nos vamos a encontrar con una mujer que la hemos usado desde el tema de la sabiduría, desde el tema de la prudencia, desde el tema de una mujer que sabe escoger las palabras para hablar, como la mujer virtuosa que dice, la ley de clemencia está en ella. Encontramos a una mujer que no es reactiva, sino activa. Una mujer y ella es Abigail, que cuando le dicen lo que está por suceder y le dicen, tu esposo ha respondido tal cual es él, tal cual es él. Y para este tiempo seguramente estamos en peligro, estoy parafraseando, seguramente estamos en peligro porque esta es la situación que provocó tu esposo. Inmediatamente esta mujer empieza a accionar. Y entonces empieza a preparar comida, ¿verdad? Empieza a llevar provisión y entonces le preparan un asno de montar, pero dice ella, en esta situación tengo que ir yo sola. Soy yo la que tiene que enfrentar. Hay situaciones en las cuales tú vas a tener que enfrentar sola con Dios y con el Espíritu Santo. Sí, bendito sea Dios que tenemos familia, tenemos compañero de vida, tenemos una iglesia, tenemos amigas y gloria a Dios por ello. Pero habrá situaciones en las cuales tendrás que enfrentarte tú sola con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo Abigail. Pero, amadas, yo las invito con tranquilidad a meditar en las palabras que Abigail le dice a David. Y si usted nota, aquí veo a una mujer que le está profetizando a David. Le está diciendo lo que ella sabe, que David fue ungido, que aunque anda huyendo, que aunque Saúl lo quiere matar, pero ya Dios puso su mirada en él. Y entonces va a ser rey. Pero entonces ella le empieza a decir de parte de Dios lo que David en su ira, en su orgullo herido se le olvida. Lo que David en su coraje y frustración no pensó y dijo David, en este momento me encamino y
Y dice, ni un varón quedará sobre esa casa, cuando era uno el que lo había ofendido. Era un insensato que se había atrevido a ser un ingrato. Y él ya pensaba que siervos, hijos y todos quedarían muertos. Cuando David queda pasmado ante las palabras de aquella mujer que venían del Señor. Dijo, bendita seas de Jehová, bendita seas que me ha estorbado para cometer semejante atrocidad por mi egocentrismo, por mi orgullo herido, porque era hombre de guerra. Y a veces reaccionamos, ¿verdad? Qué hermoso es cuando una mujer es empoderada, hermanos, por el Espíritu Santo. Este es el verdadero empoderamiento, cuando echas a un lado tu intimidación, cuando no miras lo que está delante. Porque si Abigail hubiera mirado, este es hombre de guerra, este es hombre tosco, brusco, este hombre posiblemente no sabe escuchar. No, ella fue con una confianza, con una seguridad del Espíritu Santo de Dios. Y, y bueno, realmente es interesante lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero cuando ya llegamos al Nuevo Testamento, el libro de Lucas, el escritor Lucas, el que más habla acerca del Espíritu Santo, él hace énfasis acerca del bautismo, acerca de la llenura, de esta bendita presencia en la vida de las mujeres. Entonces nos encontramos desde el primer capítulo, nos encontramos a una mujer anciana que se llama Ana, una mujer que, que se casa en su juventud, pero se queda viuda. Y se queda viuda para dedicarse por completo al servicio de Dios. Vivía en el templo y seguramente uno de los trabajos que hacía en el templo era pues llenar las lámparas de aceite, seguramente como toda mujer, ¿verdad? Que nos encanta la limpieza, la pulcritud, pero, pero no solamente. Ana era una mujer para tareas domésticas. El escritor sagrado dice que abundaba en oraciones y ayunos. Era una mujer que alimentaba su vida espiritual. Era una mujer del espíritu. Era una mujer espiritual. Era una mujer de servicio, porque para eso es el Espíritu Santo, para ejercer un servicio. Eh, yo a veces le digo en mis conferencias, le digo a las hermanas, el Espíritu Santo no nos fue dado como un termómetro para medir la espiritualidad de otros. El Espíritu Santo no nos fue dado como una escala para ver los niveles en los que se encuentran otros. El Espíritu Santo nos fue dado para ser testigos, dice la palabra, para ser testigos. Y, y bueno, después de que Ana conoce al niño Jesús, dice que no dejaba, no cesaba de hablarle a todos acerca del nacimiento del niño Jesús. Y el escritor Lucas también nos presenta una escena, hermanos, gloriosa, una escena gloriosa de Elizabeth y María, la madre del Señor Jesús. Elizabeth, la madre de Juan Bautista, que eran parientas. Y ahí vemos dos generaciones. Vemos a una mujer que ya era avanzada de edad y pues a una casi adolescente joven, que era María. Y vemos cómo el Espíritu Santo puede unir a las generaciones. Vemos cómo podemos, válgame la expresión, conectarnos, relacionarnos, porque hay veces que las adultas decimos, es que no podemos, no entiendo a la juventud. Y la juventud, dicen, es que las hermanas de esta edad son intolerantes, son impacientes y a veces hay ¿verdad? Esa falta, incluso hasta en los hogares. Me he encontrado con damitas que me dicen, es que me rebasa la adolescencia de mi hijo, no puedo entender a mi hija joven, no. Claro que sí se puede cuando nos dejamos guiar y nos dejamos conducir por el Espíritu Santo, sí se puede. Cuando nos bajamos un poquito, como decía el apóstol, Juan Bautista, es necesario que yo mengüe. A veces tenemos que menguar para saber escuchar, para,
darles el tiempo y también tenemos que esperar. Entonces, sí, es orar, es enseñar, es doctrinar y también esperar que esa doctrina, que esa palabra produzca fruto, pero sobre todo el modelo, el modelarles la congruencia de lo que decimos y hacemos, indiscutiblemente, indiscutiblemente va a tener trascendencia. Entonces, es interesante cuando vemos esta comunión de dos generaciones, de dos mujeres llenas del Espíritu y cómo inmediatamente Elizabeth llena del Espíritu comienza a profetizar, comienza a discernir, ¿verdad? Bendita, bendita que ha llegado a mi casa, bendita la portadora del Mesías, de mi Señor y mi Salvador, lo reconoce, pero al mismo tiempo María es inspirada y compone el Magnificat de María. ¿Qué es el Magnificat de María? Pues viene de la inspiración de la Ana del Antiguo Testamento, del libro de Samuel, la mamá precisamente de Samuel. Entonces, pero María, añade de esa inspiración el Magnificat de María. Miren, miren, hermanas, ahí estamos viendo ya el ejercicio de los dones, de lo que el Espíritu Santo hace, cómo cuando el Espíritu Santo está sobre nuestra vida y nos ha empoderado para eso, para crear, para inspirar, para, para abrir puertas que no se cierran, para, como dice la Escritura, orar por enfermos y estos sanarán. ¿Qué decir del capítulo 16 del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo no está haciendo una carta de despedida, sino que el apóstol Pablo está llevando una honra, está honrando a sus servidores, está honrando a los que colaboraron y trabajaron con él? Y hay un sinfín en la lista de nombres de mujeres. Hay un sinfín en esa lista. Y el apóstol, como no puede ocupar muchísimo tiempo, pero sin embargo, sí hace mención de cuál es la parte que le correspondía a cada una de ellas, desde su asignación, desde lo que Dios había depositado en ellas. Porque, amadas, las mujeres inteligentes y las mujeres sabias no tienen que pelear una posición, es Dios quien se las da. Y ni tampoco tienes por qué sentirte excluida, mucho menos compararte con nadie. Cada una de nosotras tenemos particularmente una asignación y un don que Dios nos ha depositado. Y no tenemos por qué sentirnos en desventaja de nada. Mucho menos, como dijo alguien por ahí, tú no tienes que apagar la luz de nadie para que tú brilles, ¿verdad? Y otro principio por ahí, no querramos brillar donde está la luz. Brillemos donde están las tinieblas, donde hay oscuridad, donde de verdad nos necesitan, donde de verdad hay que ir a libertar a los cautivos, ¿verdad? Para eso son los dones. Los dones no son para presunción, los dones no son para competencia. El apóstol Pablo nos dio cátedra acerca de los dones, sobre todo a una de las iglesias que había errado el entender y el comprender, que es la iglesia a Corinto. Había errado en entender lo que era el ejercicio de los dones. Había presunción, había competencia, había muchísimo desorden. Entonces el apóstol Pablo los ubica, el apóstol Pablo los ordena y les dice, somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. La mano no le puede decir al pie, no te necesito, no me eres útil, tú no tienes relevancia, ¿verdad? Todo en la obra del Señor abona. Todo es para edificación y ningún don hay que subestimar o desestimar. Todos los que tienen el don de administración, los que tienen el don de dar, los que tienen el don de la generosidad, los que tienen el don de liderar, de repartir, de la compasión. Oiga, de verdad que es un don, la compasión, la generosidad, pero muchas veces maximizamos
la profecía, el discernimiento, claro que es necesario en el cuerpo de Cristo, es indispensable, pero todos somos miembros los unos de los otros y todos en la obra del Señor son importantes. Son importantes. Por favor, si alguna se atreve a decir, pues yo lo único que hacer, hermana, es hacer esto. No, es valioso en la obra. Yo lo único que sé es orar. Dios mío, le doy gracias a Dios que en estos viajes que Dios me permite ir y predicar en diferentes iglesias en mi país, en diferentes estados, incluso en la sierra de mi país, me encuentro con mujeres intercesoras, pastoras, siervas, ministros, y que me dicen, hermana, voy a orar por su ministerio para que Dios la lleve. ¿Y sabe qué? Y yo lo creo. Lo creo, incluso he tenido por la madrugada oraciones virtuales con ellas y han sido poderosas. Y han sido poderosas. Y bueno, algunas escuchan mi testimonio. Mi madre fue un pilar en mi vida, en mi ministerio. Si estoy sirviendo al Señor es porque ella oró y porque ella me respaldó todos estos 30 y tantos años. Hace 7 meses que Dios la llamó a su presencia, pero Dios me ha sumado mujeres al ministerio para orar. Eso es sumamente valioso. Y estoy viendo la promesa del Señor. Me dijo el Señor, yo voy a renovar tu ministerio, yo voy a renovar tus fuerzas. Lo que tú no has visto ahora lo vas a ver. Eso es empoderamiento, hermano. Viene de Dios. No lo digo por presunción, Dios me libre. Lo digo como testimonio. Hace 3 meses el Señor me dio esa palabra y me dijo, te tengo en un proceso, Ángeles, me dijo, te tengo en un proceso. Y gracias a Dios por esos procesos, porque a veces hay que pagar el precio, hermanos, porque a veces en el camino nos llenamos de autosuficiencia, a veces en el camino nos llenamos de muchas cosas y Dios que nos conoce, Dios que sabe, tiene que trabajar, tiene que purificar, tiene que limpiar, pero también tiene que fortalecer, pero también tiene que vivificar. Y cuando yo recibí esa palabra, ahora en el mes de junio, yo paré, hermanos, yo paré, no acepté ninguna invitación y me metí a buscar el rostro del Señor, me metí a orar con Dios y, y entonces, de verdad que ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso y este es el verdadero empoderamiento. Estuve el fin de semana en el norte de mi país y ver cómo Dios tocó a la juventud, ver cómo Dios tocó a las generaciones, ver cómo testificaron que la palabra les edificó, ver la mano de Dios obrando, es, es la promesa cumplida. Y eso es el empoderamiento que cuando muchos te quieren censurar, te quieren callar, te quieren estorbar, te quieren poner trabas, tropiezo, incluso quieren dañar tu reputación. Eh, 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 es maravilloso cuando el Espíritu Santo te empodera. Y hace unos días, por ahí creo que mi hermana Elenita les hizo algunas preguntas, me gustaría saber si se están pronunciando aquí y me gustaría saber qué experiencias han tenido en ese empoderamiento. De verdad que es maravilloso ver a Dios. Hace unos días, una amiguita en su historia, puso un video que tal vez, tal vez para algunas es un video trivial, pero para mí ese video de verdad que habló a mi vida. Y era un discurso de una persona, no logro identificar quién era, una hija de Dios. Y lo hizo de una manera tan suave, lo hizo de una manera de verdad, tan sensible, tan pasiva, pero que llevaba un poder trascendente. Y ella en su discurso decía, en este mundo hay muchas mujeres
violentas, decía ella. Hay muchas mujeres violentas, pero las mujeres de Dios no podemos ser así. Y decía ella, el mundo necesita mujeres tranquilas que transmitan paz. Y cuando estoy diciendo tranquilas que transmitan paz, no estoy hablando de pasividad, de mujeres cruzadas de brazos, sino que hablen conforme al Espíritu. Y dice, en este mundo hay mujeres groseras, se necesitan mujeres educadas y prudentes. En este mundo hay mujeres que gritan, que golpean, se necesitan mujeres reconciliadoras. Por ahí nuestra hermana Elena en su página de Sublime Llamado lo subió y de verdad que es muy corto, pero de verdad a mí en lo personal me ministró y me caló y dije, sí, esto es lo que Dios quiere, de verdad que sí. Somos un contraste con este mundo, no podemos ser igual, no podemos ser igual. Y bueno, mis amadas, para ir cerrando en esta mañana, quiero terminar cerrando con el capítulo número 2. Perdónenme, que ayer llegué de viaje y los cambios de clima, vengo de un frío, de un calor intenso, 48, 40, 42 grados. Y entonces llego a mi tierra y en mi tierra tenemos 15, 17 grados. Y luego los aeropuertos muy fríos, como que me quiere dar un poquito de gripa ahorita en la mañana, pero voy a tratar de terminar. En Hechos, capítulo número 2, en sus versos del 1 al 3, dice así la escritura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas, y se les aparecieron, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, eso es lo que está el escritor sagrado, que es Lucas, está detallando. Pero, sin embargo, en el capítulo, en el verso, perdón, sin embargo, en el verso número 12, en el verso número 12, me encuentro, en el verso número 12 me encuentro con algo que todavía hoy en estos días pasa. Todavía en estos días pasa y entonces dice, y, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Estos están llenos de mosto. Entonces, hoy en día, de la misma forma y de la misma manera, cuando Dios levanta a una mujer, cuando Dios le abre plataforma, cuando Dios le da espacio a una mujer para un liderazgo, para, eh, para, para una asignación. Muchas veces algunos dicen, ¿pero por qué ella? ¿Pero cómo ella? ¿Pero por qué de esta forma? ¿Pero qué de esta manera? Pero bájenla, cállenla, esto. Cuando Dios te da algo, tienes que ser leal a lo que Dios te ha dado. Cuando Dios pone algo en ti, tienes que comprometerte con lo que Dios te ha asignado, porque es en la medida de tu lealtad y es en la medida de tu compromiso que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Claro, claro que muchas veces les va a parecer fuera de lugar. Muchas veces les va a parecer, como dice aquí, se van a quedar perplejos, ¿verdad? Pero tienes que hacerlo, tienes que asegurarte que fue Dios quien te llevó, que fue Dios quien te impulsó, que fue el Espíritu Santo que te está llevando a ese lugar y entonces Él nunca te va a dejar avergonzada.
Entonces Él nunca te va a dejar sola. Elenita el año pasado estuvo aquí en uno de nuestros congresos nacionales en mi estado, en Veracruz. Y bueno, tuvimos la gracia de tener a su compatriota, la hermana Gabriela Navarro, estuvo aquí. Y bueno, después de que Dios me permitió ministrar la palabra en ese congreso ante más de 13,000 mujeres, eh, la sierva se acercó a mi vida, se acercó y me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Y entonces me dio una palabra, y me dio una palabra en general, y después me dio una palabra particular. Pero la palabra que me dio en general era una palabra que yo tenía que compartirla, yo tenía que publicarla. Entonces, cuando dice la escritura, cuando dice la escritura que me seréis testigos, dice Dios, tienes que proclamar mi mensaje, tienes que anunciarlo, tienes que llevarlo. Y entonces, en los diferentes estados y congresos que Dios me permitió, compartí, y específicamente era para las mujeres. Dios me dijo, ha llegado el tiempo para las mujeres. Ha llegado el tiempo en la denominación para las mujeres. Yo les voy a abrir espacio, yo les voy a abrir camino. Yo confío en ellas y yo creo que van a hacer la labor. Y saben, hermanos, y yo lo empecé a proclamar y a decirle a las mujeres que lo creyeran, que se prepararan y que esperaran el tiempo de Dios. Y saben, hermanos, que en las diferentes convenciones y en las diferentes elecciones que se llevaron a cabo en nuestro país, me estuvieron hablando algunas hermanas y dicen, hermanas, está pasando algo insólito en nuestra región. Acaban de designar, acaban de elegir a mujeres presbíteras, cuando aquí eso era insólito. Y yo celebré y le di la gloria al Señor. Y todavía vamos a pasos tal vez lentos, pero vamos avanzando. Las mujeres no estamos, no tenemos que pelear ninguna posición, esperar, prepararnos y esperar el tiempo de Dios. Y cuando Dios nos lleve a ese lugar, asegurarnos de hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, de hacer su voluntad. Entonces, miren, algo que quiero dejar en ustedes acerca de esto es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo, Pedro empoderado por el Espíritu Santo, transformado por el Espíritu Santo, deja a un lado su timidez, deja a un lado su temor, deja a un lado su inseguridad y tal vez hasta su culpa de haber negado al Maestro. Es su nombre transformado por el Espíritu Santo. Y entonces Pedro se asegura de dejar en claro a aquellos que están observando, que están escuchando, que están viendo, se asegura de decirles lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y entonces Pedro les dice en el verso número 14 del capítulo 2, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Por favor, quiero que tomen nota del verso número 18 de Hechos capítulo 2 y lo comparen con Joel capítulo número 2, versos 28 y 29. Cuando ustedes comparen Joel capítulo 2, versos 28 al 29, con Hechos 2, 14 al 18, ustedes van a encontrar que hay ahí una palabra añadida. Pedro añade en el verso 18 una palabra. Y esta palabra es la palabra profetizarán. Profetizarán.
Entonces, ¿por qué Pedro? ¿Acaso alteró Pedro? ¿Acaso Pedro no respetó a pie juntillas lo que había dicho Joel? ¿Por qué Pedro se atrevió a añadir una palabra que dice, profetizarán? Bueno, Pedro no está alterando nada. Entendamos que Joel había dicho en los últimos tiempos. Entonces se cumplen esos últimos tiempos. Y los últimos tiempos, en los tiempos que después de Jesús, ¿verdad? Entramos a esa era de gracia y entramos a esa era de la proclamación, donde se va a proclamar el evangelio a todo el mundo, donde se va a anunciar. Entonces Pedro está diciendo, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuál es la traducción de la palabra profetizarán? La traducción de la palabra profetizarán es proclamarán, anunciarán, ¿verdad? Proclamarán, anunciarán. Entonces, por aquí estoy viendo, ok, gracias que están contestando. Estoy viendo una palabra, una pregunta, perdón, dice, ¿cómo? Ok, perfecto. Muy bien. Te sientes acompañada, indiscutiblemente. Indiscutiblemente te sientes impulsada y sabes que no estás sola para lo que vas a hacer y para lo que vas a decir. Ok, excelente. Entonces, lo que está diciendo Pedro, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos viene sobre nosotros, ¿verdad? Viene sobre nosotros para eso, para llevarnos a proclamar. Ahora, cuando vamos a proclamar el mensaje, cuando vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, indiscutiblemente que tenemos que ser respaldados. Vamos a ser respaldados. Jesús dijo claramente, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán, ¿verdad? Indiscutiblemente. Tenemos que activar nuestra fe. En las diferentes lugares donde yo voy, muchas veces me hacen una pregunta. Me hacen una pregunta y me dicen, ¿cómo puedo conocer mis dones? ¿Cómo puedo saber qué dones tengo? Nunca los vas a saber hasta que te pongas a hacer algo, te pongas a trabajar, actúes en fe. La fe es un músculo que se ejercita. Y de la misma manera el don, conforme lo vas ejercitando, se va perfeccionando y va creciendo la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, va creciendo en la medida que tú lo ejercites y en la medida que tú seas leal, que en la medida que tú te comprometas a vivir en los parámetros de Dios, a hablar no desde tu propia cosecha, sino desde lo que el Espíritu está poniendo en tu vida. Entonces tú vas a ver cómo eso se va ensanchando, cómo va creciendo y cómo va siendo más constante, ¿eh? Cómo va siendo cada vez más constante. Y aún, esto es importante tener un balance. No todo el tiempo estamos viendo espíritus, no todo el tiempo estamos profetizando. ¿Por qué? Porque la palabra más segura es esta, la palabra escrita. Esa es la palabra más eficaz, más segura. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que fincar nuestra fe. Pero Dios nos dio dones, ¿verdad? Nos dio dones. Pero aún esos dones y esa palabra se tiene que ir al filtro, se tiene que ir al filtro de la palabra. Aún la profecía y la palabra de ciencia y de sabiduría tiene que ir al filtro de la palabra. Si se cumple, entonces es que el profeta habló de parte del Señor, y si no se cumple, pues habló desde su propio corazón, ¿verdad? Habló desde su propio corazón. Entonces, mis amadas, voy a ir cerrando en esta mañana. Las mujeres tenemos que entender cuál ha sido el mandato y cuál es la promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado?
Todas tenemos un lugar, una función, todas tenemos una asignación que llevar a cabo. Hay un mundo que nos necesita. Tenemos que salir de nuestra cueva, de nuestras cuatro paredes, y no tengas miedo si te van a señalar, si te van a juzgar. Aún no tengas miedo a equivocarte. A veces de los errores, indiscutiblemente que aprendemos. No tengas miedo no hacerlo porque te vayas a equivocar. Por favor, no te limites. Cuando estás acompañada del Espíritu Santo, Él verdaderamente nos ilumina, nos guía, nos sujeta, nos controla de una manera maravillosa, maravillosa y sobrenatural. Necesitamos ser portadoras de esperanza. Necesitamos ser portadoras de la gloria de Dios. ¿Sí? Quiero recomendarte un libro. Quiero recomendarte un libro. Es un libro que, bueno, no es nuevo, pero es una historia, y la historia siempre la tenemos que tener vigente. Siempre tenemos que tener vigente la historia. Y este libro, Los Generales de Dios, alabo al escritor porque realmente en este libro aparecen tres mujeres emblemáticas, y tres mujeres que a mí en lo personal, en lo personal me han inspirado. No las conocí, no son de mi época. Sin embargo, al leerlas, de verdad que tengo algunas cosas de ellas, ¿verdad? Fueron mujeres extraordinarias, que rompieron paradigmas, que asombraron a sus generaciones, que las impactaron. Se dice que de verdad que eran personas de un peso tremendo, que desafiaban todas las probabilidades. Se les reconoce como mujeres llenas de vida, llenas de energía, mujeres sensibles que llegaron a despertar a una nación que estaba dormida. Muchas de ellas tuvieron que tocar fondo en su vida para convertirse en las grandes evangelistas que Dios usó de manera extraordinaria. Aimee Maiperson era conocida como la mujer que hacía cultos de camilla. ¿Por qué cultos de camilla? Ella llamaba al culto y decía a las personas: traigan a todos los enfermos que están en camilla, tráiganlos a todos, porque Jesús los va a sanar. Y Jesús nunca la dejó avergonzada. Sanaban los enfermos. Cuando vino la primera pandemia de la influenza en los Estados Unidos, todas las iglesias cerraron. Aimee decidió que ella no iba a cerrar. Aimee decidió tener las puertas abiertas, y dijo ella: ningún alma tiene que irse a la eternidad sin Cristo. Pregúntenme si se contagió. Sí se contagió, claro que sí. Sin embargo, su último discurso lo hizo aferrada al púlpito, con una fiebre tremenda, casi se desmayaba, pero el Señor la sostuvo y la sanó para la gloria de su bendito nombre. Dios, nuestro Dios es grande. ¿Cómo no vamos a imitar la fe de estas generalas, de estos hombres y mujeres de Dios? ¿Qué decir de Kathryn Kuhlman? Una mujer que fue inspirada por Aimee Maiperson. Aimee Maiperson, llamada la mujer de la providencia, adelantada a su tiempo. Se dice que Aimee hizo muchas cosas por primera vez. Fue la primera en transmitir a través de radio y comunicación. Levantó un templo sin recursos. Kathryn Kuhlman, llamada la mujer de los milagros. Llamada la mujer de los milagros, la gente era sanada cuando llegaba a los recintos. Cuando estaba sentada era sanada. Todavía no se entonaba ningún cántico y ya la gente estaba siendo sanada. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios estaba ahí, y Kathryn Kuhlman estaba tras bambalinas, tras la lona, tras la cortina, en una relación maravillosa con el Espíritu Santo. Cuando Kathryn Kuhlman salía al escenario, solamente gritaba: creo en los milagros, y la gente soltaba sus aparatos con los que caminaba. Entonces es algo impresionante. Hermana Elenita, voy a cerrar con estas palabras de mi querida hermana
mi querida hermana María Woolworth Ether, que vivió aproximadamente en el año 1840 y tantos. Ella nos dejó unas palabras, hermanas, para nuestras generaciones. Miren lo que dijo María, una mujer usada de manera extraordinaria por el Espíritu Santo, una mujer que dice, yo estaba segura que mis detractores, querían activar un arma cuando yo estaba en un púlpito o cuando yo iba de caminos. Pero estoy convencida que el poder del Espíritu Santo nunca se los permitió y Dios la usó en los Estados Unidos de una manera sobrenatural. Fue la única mujer de la santidad, del movimiento de la santidad, que creyó en el bautismo, en el Espíritu Santo y en el hablar en otras lenguas. Y ella nos dejó este mensaje y con esto quiero cerrar. Mi querida hermana en Cristo, que al escuchar estas palabras el Espíritu Santo venga sobre ti y te dé el deseo de hablar y de hacer la obra que el Señor te ha asignado. Porque ya es tiempo que las mujeres hagan brillar su luz y que saquen a la luz los talentos que han estado escondidos y que los has tenido arruinados. Es necesario que los utilices para la gloria de Dios y que hagan con sus fuerzas los que le viniera la mano, porque Dios está con ustedes. Dios les dará la fuerza, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Por lo tanto, no digas que eres débil, porque Dios utiliza lo débil del mundo para asombrar a los sabios. Como hijas de Dios, debemos de honrar nuestro elevado llamado que hemos recibido del Señor. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos de temer porque Dios prometió estar con nosotros. Así que se necesitan Marías que se atrevan a desafiar a los enemigos. Se necesitan Déboras que lideren caravanas del Señor, levantando hombres y mujeres. Se necesitan Huldas, Anas, se necesitan Febes, mujeres que tienen el don de administrar, que saben gestionar ante las autoridades. Se necesitan Trifenas, Trifosas, que lucharon y expusieron su vida por la extensión del evangelio. Se necesitan mujeres como Julia o Junias, dicen algunos, que todavía tienen controversia de llamarla apóstol, donde el apóstol Pablo dice, estuvo conmigo como compañera en la cárcel por causa del evangelio. Necesitamos trabajar en la viña de Cristo, extender su reino, buscar el favor del Espíritu Santo. Si tú eres llamada, tendrás que responder por ello y obedecer a Dios sin preguntas, porque Dios arreglará cada detalle. Así que ahí se los dejo, mis amadas, en el nombre del Señor. Y gracias, mi amada Elenita, por darme este espacio para poder compartir con este bello grupo desde México. Amén. Gracias, Pastor Ángeles, por este tiempo de enseñanza. Sé que nos hemos pasado, pero creo que ha sido necesario escucharlo completo. Y es una preciosa enseñanza. Una vez más, nuestro Dios hablando en nuestras vidas, animándonos a levantarnos, a empoderarnos de ese poder del Espíritu Santo. Si es necesario que busquemos, tengamos ese tiempo a solas con el Señor, en esa intimidad, en medio de todo este sistema bullicioso, ¿no? Donde todo el mundo corre, sale, todo es apurado, pero en ese tiempo, para este tiempo, el Señor nos ha permitido levantarnos, nos ha permitido que el Señor nos permite poder usar nuestras vidas para este tiempo, para poder nosotros orar al Señor, pedirle al Señor que use nuestras vidas conforme a su voluntad. Así que justo hacía una pregunta acerca de qué palabras, tan solo una palabra tan corta, qué palabra define cómo te sientes tú al saber que el Espíritu Santo mora en ti. Por ahí me decían acompañada, gozosa, segura.
¿no? Y es muchas formas como con una sola palabra podemos definir. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotras tenemos que sentirnos seguras de que nunca estamos solas, de que el Espíritu Santo está con nosotros. Así que gracias, Pastor Ángeles, una vez más por esta tremenda enseñanza, palabra, que Dios siga usando su vida. La amamos, Perú la ama aquí también, estamos contentos y recordando siempre de todo lo que hemos compartido en esos tiempos que estuvo aquí en el mes de febrero y marzo. Gracias por compartir también esta oportunidad también y gracias por acompañarnos siempre y estar aquí en Sublime Llamado. Un abrazo, la queremos mucho y que Amén. todos los saludos y algún momento volverla nuevamente tenerla aquí en Perú. Amén. Para mí sabes que siempre es un placer y para mí una de las palabras que podría definir es cómo me siento afirmada. Me siento afirmada por mi Padre, por el Espíritu Santo. Cada vez que subo a una plataforma, me siento afirmada por Dios de hacer lo que tengo que hacer. Amén, amén. Gracias. Un abrazo, Pastora Angelita. Que el Señor siga bendiciendo desde aquí, desde Perú. Un abrazo con mucho frío acá también en Perú que estamos. ¡Ay, qué rico! Sí, estamos con mucho frío acá ahorita. Pero hasta una próxima tenerla nuevamente aquí en Sublime. Es un deleite tenerla. Bendiciones. Gracias damos a Dios por este tiempo, chicas. Gracias por acompañarnos. No importa el tiempo, pero ha sido de provecho para que usted pueda seguir alimentando, animándose, empoderándose, realmente empoderándose del poder del Espíritu Santo. Recuerde eso. Si usted quiere volver a escuchar esta enseñanza, lo subimos inmediatamente a nuestro canal de YouTube. Vaya a YouTube, ahí estamos, Sublime Llamado. Inscríbase y suscríbese ahí en nuestro canal y pueda volver a verlo nuevamente, esta transmisión. Compártelo con las personas que usted desea. Este canal ha sido levantado y este programa ha sido levantado para poder ser de servicio para la iglesia. Gracias por acompañarnos a cada una de ustedes, a nuestras hermanas de diferentes lugares, diferentes países, nuestras hermanas mexicanas, acompañando a nuestra pastora Ángela, nuestras hermanas de Texas, Houston, nuestras hermanas de Argentina, Perú, de diferentes departamentos de nuestro amado Perú. Muchas gracias por estar con nosotros, no importando el tiempo, pero aquí aprovechando, ¿verdad? Y a la vez también quiero aprovechar antes de poder decirles, vamos a tener también un tiempo, el día sábado 25 de octubre, estaremos teniendo un día de servicio de gratitud. Todas las madres orando al Señor por nuestros hijos, pero así como el Señor también nos empodera como mujeres, también como madres espirituales, madres biológicas, te queremos nosotros ponernos un día, parar un día y decirle gracias Señor por la maternidad. En estos tiempos donde la maternidad está siendo mirado desde muy lejos. Así que la iglesia tiene que levantarse a poder agradecerle a Dios por la maternidad, que es una bendición. Así que no se lo pierda. Bien, estamos sábado 25 de octubre, un servicio de gratitud. Vamos a estar teniendo con nosotros como expositora mi persona, la pastora Rocío Blas también estará con nosotros como expositora. Y el tema es la gracia de Dios en la maternidad espiritual. El otro tema que se va a estar tratando es gratitud en medio de la maternidad. Así que, y otros temas también estaremos ahí compartiendo, orando juntas, escuchando testimonios de lo que Dios está haciendo. Tenemos un grupo de mujeres que oramos lunes y viernes, 5 de la mañana, allí levantándonos, esforzándonos en pleno este frío de aquí de Perú, pero allí estamos orando por nuestros hijos, para que no se pierdan, para que nuestros hijos en estos tiempos tan difíciles también sirvan a Dios. Así que no te olvides, anota en tu agenda, sábado 25 de octubre, separado desde las 9 de la mañana, estaremos en la iglesia Maranata del Callao. Allí está nuestro flyer, está ya saliendo a todas las redes. Cualquier cosa, usted puede llamarme
al número solo WhatsApp 948-161348. Solo WhatsApp, mi hermana. Por favor, si usted me llama y no lo tengo en mi contacto, no lo voy a poder contestar, pero si usted me escribe en el WhatsApp, allí voy a darle toda la información requerida. Un abrazo, gracias por estar con nosotros en este tiempo, por acompañarnos, y en la próxima semana, Dios mediante, continuamos con nuestro programa Sublime Llamado al mediodía. Estaremos tratando de a mujeres como discípulo a otra mujer, como mujeres que somos mentoras. ¿Cómo podemos hacerlo? Si usted quiere, está interesada en estos temas, conéctese la próxima semana. Estaremos teniendo a una mujer también trabajando en todo ese aspecto de discipular a otras mujeres, de ser mentoras a otra mujer. Así que nos va a traer una enseñanza en cuanto a esto. Así que no te lo pierdas, pasa la voz, conéctate y gracias por estar una vez más con nosotros. Un abrazo, bendiciones, si Dios lo permite, estaremos la próxima semana con ustedes. Que tengan un bonito fin de semana. Bendiciones, mis amadas. Gracias. La vida en libertad me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo